Buenos días. El día de hoy realizaremos la clase de la distribución binomial. Se autoriza el uso de este video solo con fines educativos y para los estudiantes del ITM. Queda totalmente prohibido comunicar, difundir o publicar esta grabación a través de Internet. Bueno, entonces, para estudiar la distribución binomial es necesario que miremos qué es un experimento tipo Bernoulli. Bueno, cualquier variable aleatoria cuyos únicos valores posibles son 0 y 1 se llama variable aleatoria de Bernoulli. Se utilizan para modelar fenómenos aleatorios que solo tienen dos resultados posibles. Por ejemplo, bueno o malo, hombre o mujer, éxito o fracaso. Al lanzar una moneda, comprobar si sale cara, que se define como un éxito, o cruz, que se define como un fracaso. Se suele suponer que una moneda tiene probabilidad de éxito 0.5 y por tanto de fracaso 0.5. Al lanzar un dado, ver si se obtiene un 6, éxito o cualquier otro valor que estaría definido como un fracaso. Escoger un votante al azar, ver si este votará sí en un referéndum próximo. Preguntar si los ojos de una persona son de color verde. Si un cliente potencial, preguntarle a un cliente si un cliente, pues preguntar si un cliente compró un determinado producto. Entonces aquí tenemos pues estos dibujitos, hombre y mujer, bueno o malo, ¿cierto? A partir de estas definiciones obtenemos la definición de un experimento binomial. ¿Qué es un experimento binomial? Consiste en una secuencia de n experimentos llamados ensayos, donde n se fija antes del experimento. Las salidas de cada ensayo son independientes. Entonces, por ejemplo, miremos el ejemplo de lanzar una moneda al aire. O sea, ya sabemos que la probabilidad de obtener cara es 0.5 y la probabilidad de obtener cero es otro 0.5. Si nosotros tiramos la moneda 5 veces, esa probabilidad de éxito y fracaso se va a conservar 0.5. Si la tiramos 100 veces, esa probabilidad de éxito y fracaso se va a conservar 10.5. Si las tiramos 100.000, eso se va a conservar siempre, siempre. Entonces, eso es lo que se conoce como un ensayo independiente, es decir, que suceda un evento no afecta la sucesión de otro evento. En el caso de un ensayo dependiente, sí se afecta. Supongamos que tenemos esta urna con estas peloticas, tenemos 10 peloticas en esta urna. Entonces, la probabilidad de seleccionar una de ellas es 1 de 10. Entonces yo seleccioné la primera y la saqué de esa urna y la puse en otro lado. La saqué. Bueno, entonces, ¿cuántas me quedaron? Al yo sacar una de aquí, me quedaron 9. Entonces, la probabilidad de elegir la siguiente pelotica ya no va a ser 1 sobre 10, sino que va a ser 1 sobre 9. Entonces, la saqué y la puse en otra parte. Entonces, finalmente, me quedaron 8 peloticas. Después de que me quedaron 8 peloticas, ya la probabilidad de elegir la siguiente sería 1 sobre 8. Eso es lo que se conoce como un ensayo dependiente, que las probabilidades se afectan a medida de que uno va eligiendo cada uno de los eventos. Bueno, entonces en el caso del experimento binomial, cada ensayo puede dar por resultado un éxito o una falla. Entonces cada ensayo está determinado por el éxito o fracaso. En X, decimos que X es el número de éxitos esperados. Con X puede ser tomar el valor de 0, 1, 2 hasta n. La probabilidad de éxito en cada ensayo es constante, es P, y esta probabilidad de éxito oscila entre 0 y 1. La probabilidad de fracaso está dada por Q. De igual manera, Q oscila entre 0 y 1. El éxito y el fracaso son los dos eventos complementarios, es decir, que si sumamos P más Q nos va a dar igual a 1. Todo esto que está acá, todas estas definiciones nos dan lugar
a la función de distribución de probabilidad binomial, que está definida como la probabilidad de que x sea igual a x y es igual a un f minúscula de x y es igual a la combinatoria de n de x por p a la x por q a la n menos x. Decimos que si una variable aleatoria sigue una distribución binomial con parámetros n y p, se va a representar de la siguiente forma: x vergulilla bin np. ¿Esto qué quiere decir? X se distribuye, este vergulilla significa que se distribuye binomial con parámetros n y p. Una función de distribución binomial tiene los siguientes parámetros: la media, que sería igual a la esperanza de x y es igual a n por p; la varianza, que es igual a la varianza de x y es igual a n por p por q; y la desviación estándar, que no es más que la raíz de la varianza y es equivalente a la raíz de np por q. De igual forma, vamos a tener la forma de la distribución de probabilidad acumulada, que en este caso sería la probabilidad de que x sea menor o igual que un x y es igual a un f de x mayúscula, y es equivalente a las sumatorias de x igual a 0 hasta x de n combinado de x por p a la x por q a la n menos x. Entonces, miremos en el caso cómo sería la forma de la función de distribución. Entonces, para mirar esos, o sea, para mirar cómo es la forma de la función de distribución, vamos a hacer uso de este aplicativo, pero lo voy a abrir en otra pestaña. Aquí está. Entonces, la probabilidad que nos interesa en este caso es la binomial. Entonces, voy a definir unos parámetros. Entonces, por aquí voy a ponerle una probabilidad P de 0.15. Y voy a ponerle aquí los ensayos, le voy a poner el mínimo, pues le voy a poner 2. Y aquí le voy a poner para que el eje X me lo ponga desde 0 hasta 40. Entonces, vamos a observar qué pasa a medida que, o sea, vamos a poner el número de ensayos auxiliar, o sea, que cambie, que llegue hasta el número, hasta el número 50. Y observemos qué pasa tanto con la función de distribución de probabilidad como con la función acumulada. Gráficamente vamos a observar qué pasa. Entonces, observemos que cuando ella estaba en 2, tenía una cola hacia el lado derecho. A medida que fuimos aumentando los valores del número de ensayo, el valor del número del ensayo, esa cola se fue perdiendo y se fue asemejando a una forma de la función de distribución de probabilidad normal. Se va haciendo simétrica. Observe cómo la función se va haciendo simétrica a medida que aumentamos el tamaño del número de ensayos. Bueno, ahora dejemos fijo el número de ensayos, digamos que es 10. Vamos a dejar fijo el número de ensayos, vamos a reducir esta escala de X y vamos a aumentar, vamos a observar qué pasa con el valor de la probabilidad P a medida que ella va aumentando. Recordemos que la probabilidad P oscila entre 0 y 1. Entonces observemos en 0, pues de esta forma, toda la probabilidad está acumulada aquí. Y observemos qué pasa a medida que le oscilamos el valor de la probabilidad. Bueno, observe las colas de la distribución. ¿Hacia qué lado?
Y así, ¿y cómo terminó? Bueno, entonces observemos nuevamente. Observe que al iniciar se observa una cola del lado derecho. Cuando ella se va aproximando al valor de 0.5, observe que la función de distribución se hace simétrica y se va perdiendo a medida que va aumentando y va saliendo una cola del lado izquierdo. Entonces, eso es lo que pasa cuando cambiamos el valor de la probabilidad P. Entonces, la función de distribución de probabilidad depende de dos cosas, del número de ensayos y de la probabilidad P de ocurrencia. Dependiendo de esos valores, la forma de la función de distribución de probabilidad va a cambiar. Entonces, acá tenemos la distribución. Entonces, miremos un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar? Ah, bueno, aquí me faltó mostrarles una cosita. Aquí tengo aquí la tabla de las distribuciones. Entonces, yo decir, si fijo una probabilidad .15, un número de ensayos 10 y los valores máximos que toman, observe que es hasta 7. Digamos que es hasta acá. Entonces, observe los valores de la variable aleatoria. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo sus respectivas probabilidades y tengo las probabilidades acumuladas. Entonces, las probabilidades se pueden encontrar mediante tres formas diferentes. Por calculadora, con esta calculadora que tiene la opción de sumatoria nos facilita la estimación de probabilidades acumuladas. Por tabla, por la tabla de la función binomial, que tenemos diferentes valores de la probabilidad P, que sería igual a 0.01, 0.05. Pues sabemos que P puede oscilar entre 0 y 1. Entonces, la tabla nos presenta estos valores. N también puede oscilar, como lo habíamos visto en la simulación. N puede oscilar desde 2 hasta infinito, ¿cierto? Pero lo ideal, pues, es que no oscile hasta infinito, sino porque en la medida que se acerque a infinito, se va a parecer a una forma de distribución normal. Y los valores de X. Bueno, al igual que también podemos hacer uso de las funciones de R, como en este aplicativo que hicimos uso de las funciones de R. Miremos un ejemplo. Dice, una concentración particular de un producto químico detectado en agua contaminada se encuentra que es letal para 20% de los peces que quedan expuestos a la concentración durante 24 horas. 20 peces se colocan en un tanque que contiene esta concentración del producto químico. Los datos que suministra el enunciado son los siguientes. Vamos a definir sea X la variable aleatoria que representa los peces que sobreviven. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que, o definimos que, la probabilidad P de sobrevivir es 0.8, según lo que nos dijo el enunciado. Mientras que la probabilidad de no sobrevivir sería Q igual a 0.2. El número de ensayos posibles sería 20, los 20 pececitos que pusimos en el estanque. Entonces, la primera pregunta es, encuentre la probabilidad de que exactamente 14 peces sobrevivan. Esto sería igual a la probabilidad de que X sea igual a 14 y es 20 combinado 14 por 0.8 a la 14 por 0.2 a la 6, que es n menos x, 20 menos 14, 6. Y eso nos da 0.109. Si miramos en R, la respuesta sería mediante la función de binomio. Entonces tenemos un x igual a 14, un tamaño de muestra igual a 20 y una probabilidad 0.8. Observe el valor acá. ¿Cómo sería la calculadora? Vamos a mirar. Entonces sería, simplemente hay que tener cuidado con los paréntesis. 20 combinado 14 por 0.8 a la 14 por 0.2 a la 6.
Efectivamente nos dio lo mismo que le dio a R, 0.109. Bueno, la tabla de la función de distribución de probabilidad no da valores puntuales en x igual a 14. Ella nos suministra valores acumulados, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor x. Si nos preguntan, encuentre la probabilidad de que al menos 10 sobrevivan. Esta probabilidad, para esta probabilidad recordemos la forma de la función acumulada. Esto sería la probabilidad de que x sea menor o igual que x, y es igual a un f de x. Recordemos que la tabla de la función acumulada está definida para los x menores o iguales que x. Es decir, que si buscamos la probabilidad de que al menos 10, que es equivalente a x, mayor o igual que 10, sería equivalente a, lo tenemos que invertir, es decir, hacerlo por el complemento, porque eso no lo vamos a encontrar en la tabla. Sería equivalente a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 9. Entonces esto es 1 menos la sumatoria de 0 hasta 9, de 20 combinado de x, por 0.8 a la x, por 0.2 a la 20 menos x. Y eso nos da 0.9994. Es decir, aproximadamente 1. Entonces, observemos la forma de la función. Miremos cómo se haría en la calculadora. Entonces, para ello requerimos la forma de la función, la sumatoria. Entonces, es la sumatoria desde x igual a 0 hasta 9 de 20 combinado x por 0.8 a la x por 0.2 a la 20 menos x. Entonces, observen, nos dio 5.63 por 10 a la menos 4. Pero lo tenemos que restar, sería 1 menos ese valor. Y esto nos da este valor que está acá. ¿Cómo sería en R? ¿Cómo sería en R? Entonces, como es una función acumulada, la función cambia a p binomio. Pero entonces, R tiene el argumento lower tail. Entonces, el argumento lower tail, si es falso, es equivalente a la probabilidad de que x sea mayor que. Mire, observe que no es mayor o igual que, es simplemente mayor que. Entonces, es por ello que la probabilidad de al menos 10 se debe evaluar en el valor anterior, 9. O sea, para los x mayores que 9. ¿Quiénes son los mayores que 9? 10, 11, 12, hasta 20. Entonces, observe que nos dio lo mismo que está acá, 0.99. Vamos a observar en la tabla de la función binomial, a ver si eso sí es cierto. Entonces, aquí tengo la tabla de la binomial. Tengo un n igual a 20, vamos a buscar dónde está el n igual a 20. Y aquí tengo las probabilidades, pero la probabilidad de nosotros es 0.8. Y nos dicen los x menores o iguales que 9. Entonces, mire lo que nos dio. Los x menores, esta columna son los x, 9. Y esta otra columna son las probabilidades p de 0.8. Entonces, n igual a 20 con x igual a 9. Eso nos dio 0.0. O sea, lo que nos dio fue esto que está acá. Esto. Entonces vamos a usar la calculadora para mirar qué nos da. Entonces sería 1 menos 0.000.001. Entonces observen, nos dio 0.999. Bueno. Entonces dice, encuentre la probabilidad de que a lo sumo 16 sobrevivan. Entonces otra vez la probabilidad pedida sería la sumatoria
bueno, la probabilidad de que x es equivalente a la probabilidad de que x sea menor o igual que 16. Entonces, esto de la sumatoria es de 0 hasta 16, de 20 combinado x por punto 8 a la x por punto 2 a la 20 menos x. Miremos cómo se hace en la calculadora. La sumatoria desde 0 hasta 16 de los 20 combinado x por punto 8 a la x por punto 2 a la 20 menos x. Entonces observe que nos dio 58.85. Lo mismo que está acá. ¿Cómo sería en R? Entonces en R sería también con la función p binom, pero esta vez no le vamos a poner lower tail, porque le vamos a dejar que sea x menor o igual que. Entonces es p binom de x seguido del número de ensayos por la probabilidad p, que es 0.8. Observe que nos dio lo mismo. Ahora miremoslo en la tabla de la binomial, ¿cómo sería? Entonces tengo n igual a 20 con p igual a 0.8, que es esta columna que está acá, y vamos a ir a buscar el valor de 16, x igual a 16, a ver qué nos da. Ah, está por aquí. Con 0.8, ¿será esta columnita? Sí, es esta columnita. Mira, aquí nos dio 0.589. 0.5885 es equivalente. Luego dice, encuentre la media y la varianza del número que sobreviven. La media sería equivalente a decir, encuentre el número esperado de peces que sobreviven o cuántos peces se espera que sobrevivan. Recordemos esa palabra clave, se espera, ¿cierto? Entonces la media sería equivalente a n por p, y es igual a 20 por 0.8 igual a 16. La varianza sería n por p por q, y es igual a 0.32. Y la desviación estándar de peces no es más que la raíz de esto. Bueno, la raíz np por q da 3.2. Y la raíz de 3.2 nos da 1.8. Entonces, a continuación, podemos ver algunos videos de interés para la función Bernoulli, para la distribución Bernoulli y para la distribución binomial. Aquí encontramos unos ejercicios propuestos para el desarrollo para desarrollar. Gracias, feliz tarde.